Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar con nuestra tertulia. Muy buenos días, doña Rebeca Crespo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de estar aquí como siempre. Bueno, doña Rebeca es una periodista de estas de raza, que se suele decir, así que deduzco que estará usted encantada con la actualidad política. Pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar porque tenemos trabajo para rato, ¿eh? Aunque sea julio, ahora se ha vuelto, parece que a activar todo con todo el tema de Estados Unidos y la esperada salida de Joe Biden, que era la decisión correcta, así que no estamos aburridos. No nos podemos quejar. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Bien, tampoco me aburro mucho, ¿no? No, don Javier Venegas, ¿usted le gusta más analizar la política un poco desde las alturas, de una manera más abstracta? Desde el fondo. Desde el fondo, sí. Desde la sala de máquinas, ¿no? Desde la sala de máquinas. Más que fijarse en los detalles del día a día, a usted le gusta ver más las corrientes y lo que dicen. Sí, bueno, ¿qué les parece a ustedes dos lo que ha pasado con la esperada renuncia de Biden a presentarse como candidato? Pues a mí simplemente me parece que era lo lógico. La cuestión está ahora en que van a salir a relucir, digamos, pues todos los problemas que hay dentro del Partido Demócrata, que es un partido que lleva mucho tiempo en manos de una camarilla, que es la que ahora mismo está peleando por ver a quién ponen, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay varios candidatos y de todas las opciones que tienen, yo creo que van a escoger cualquiera de las que tienen, que ninguna es buena. Es decir, realmente ninguna de las que tienen ahora mismo es buena, porque pueden escoger a Kamala Harris, que es un auténtico desastre. Pueden escoger a alguien como ¿cómo se llama este hombre? Que es tan cínico y tan políticamente correcto, Newsom, el gobernador de California. Newsom, que es blanco, es hetero, pero bueno, lleva toda la corrección política en vena desde el principio. Y está arruinando California. Está convirtiendo California posiblemente en el estado más fallido de los Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que hay de fondo es una camarilla. Va a ser una decisión entre los Obama y los Clinton, básicamente. Es decir, es a lo que se ha reducido el Partido Demócrata. Un fenómeno, por otro lado, que está ocurriendo en muchos lugares, no solo allí. Es decir, aquí también está ocurriendo, en Europa también está ocurriendo, que los partidos se están reduciendo a unas camarillas. Y bueno, yo creo que la única forma que tendrían de afrontar a Trump sería escogiendo un candidato o candidata, vamos, o sea, que tuviera, que se centrara en la política, de verdad, y eso no parece que lo vayan a poder hacer, ¿no? Yo creo que era la decisión esperada, ¿no? Lo que llama la atención es que se haya tardado tantísimo en reconocer el estado tan malo en el que estaba Joe Biden, porque esto es algo que se lleva diciendo muchos meses, incluso ya más de un año, y los demócratas solo lo han reconocido ahora, en el último momento, cuando era evidente que el estado cognitivo ahora mismo de Joe Biden pues no era el mejor. Es verdad que yo creo que afronta una situación muy complicada, por lo que estaba comentando de los candidatos que tienen ahora, contra un Trump que además está bastante fortalecido, viene bastante fuerte, y sobre todo después de ese intento de asesinato que sufrió hace 2 semanas, ¿no? Se han cumplido. Sí. Y los candidatos que tienen ahora, Kamala Harris, que según las encuestas tiene una popularidad bajísima, o sea, tenía menos que el propio Joe Biden, por lo tanto creo que es una candidata perdedora ahora mismo, y quizá han elegido esta situación para perder las elecciones, pero quizá no de una manera tan grande como la iban a perder con Joe Biden, aunque yo creo que con Kamala Harris el resultado va a ser parecido. La única posibilidad que yo creo posible a lo mejor es si eligiesen quizá una dupla con Michelle Obama, que quizá eso podría ser una candidatura que quizás sí convencería a todo el sector. Pero ¿quién de las dos como cabeza? Claro, yo creo que Kamala Harris, porque si retiraran a Kamala Harris tampoco creo que lo entendiese demasiado el votante, que fuesen a retirar a una mujer. Todo eso al sector woke y sector feminista, yo creo, de votantes del Partido Demócrata, quizá no le iba a encajar que fuesen a retirar a Kamala. Otra cosa es que pudiese ser como vicepresidenta Michelle Obama, aunque tampoco sé si ella aceptaría ser, en este caso, la número 2.
pero es la única opción, yo creo, de que quizá se activase, ¿no?, ese votante demócrata, que por otro lado sabemos que si hay algo que también que moviliza el voto es el miedo a la ultraderecha, ¿no? Y en este caso ese miedo a Donald Trump. Independientemente, yo creo que lo tienen bastante complicado, y otra de las situaciones que ahora sale a la luz es que si Joe Biden tampoco está capacitado para ser el candidato demócrata, es evidente que no está capacitado para seguir estos meses como presidente de Estados Unidos, de la primera potencia. Ya han pedido que renuncie. Creo que el presidente de la... El presidente del Congreso, El presidente del Congreso ya ha dicho que ha hecho esa analogía, que ha dicho, si no está en condiciones de hacer una campaña, no está en condiciones de gobernar el país. El problema, yo creo que el partido, es decir, se habla mucho de la ultraderecha, ¿no? Es decir, evidentemente. Pero el problema, yo creo que desde hace bastante tiempo, y en Estados Unidos, es que lo que era el Partido Demócrata, que estaba, digamos, dentro de un consenso de lo que es Estados Unidos, ¿no? Es decir, de las cuestiones fundamentales en política exterior, en cuestión, digamos, de la Constitución, de lo que es, digamos, la singularidad norteamericana, estaba ahí y dejó de estar. Hace tiempo que dejó de estar. Se ha convertido en un partido controlado por unas camarillas, pero al mismo tiempo también, digamos, muy presionado y muy condicionado por la ultraizquierda que hay dentro del Partido Demócrata. Bueno, en ese sentido, permítanme que les lea el tuit de Alexandria Ocasio-Cortez, que es la Irene Montero americana. Está en el Partido Demócrata, pero es el ala absolutamente radical del Partido Demócrata neoyorquino, ¿no? Dice: Kamala Harris será la siguiente presidenta de los Estados Unidos. Ofrezco mi apoyo total para garantizar su victoria en noviembre. Ahora, más que nunca, es crucial que nuestro partido y nuestro país se unan sin ningún tipo de disonancia para unir a Donald Trump para derrotar a Donald Trump y a la amenaza a la democracia americana. O sea, al tío que acaba de ser objeto de un intento de asesinato, le dicen que él es la amenaza a la democracia. Bueno, es que de alguna manera, yo lo siento decir, pero es que es el mensaje que lanzó el propio Núñez Feijóo aquí en España, iba por ahí. Es decir, cuando dice que, claro, es decir, venía a decir que quien siembra vientos cosecha tempestades, es decir, es la justificación en el fondo, es decir, en el fondo de nuestras sociedades, la norteamericana, la española, la francesa, en buena medida están en esa dinámica de nadie es responsable de nada, es decir, todo es culpa de las circunstancias, ¿no? Es decir, el que ha disparado contra Donald Trump no era responsable, se vio compelido a dispararle, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la propia derecha norteamericana ha sembrado el odio, ¿no? Es una situación verdaderamente terrible, porque eso sí que anima a la violencia y a las actitudes peligrosas, porque claro, es un no sé, un riesgo moral de libro. Es decir, no eres culpable, ¿no? Es la sociedad la que te empuja. No, los ocupas no cometen ningún delito, es la sociedad que no les proporciona viviendas, y por lo tanto el fenómeno de la ocupación en realidad es una reacción justa, ¿no? Es una manifestación de la justicia social, ¿no? Tiene una forma de justicia social. Y esto es en general. Estados Unidos tiene un problema muy grave, precisamente, donde aquí todo el mundo habla del populista Donald Trump. El primer populista fue Obama. El Yes We Can era, o sea, decir, sí se puede. Sí se puede, pero ¿cómo se puede? Es decir, esto es un poco lo que ha caído en la política de las buenas intenciones o de los buenos deseos, que luego, como no tienen política detrás, no se ha pensado bien cómo hacer las cosas, no se sabe realmente qué se va a hacer, pues lleva a la frustración, y claro, eso tiene un efecto péndulo y al final pues vienen. Pero es que la izquierda tiene un populismo muy particular, porque dicen a los populistas de derechas, dicen que proponen soluciones simples para problemas complejos. Bueno, pues que la izquierda propone deseos simples. Es decir, ni siquiera soluciones, son deseos, ¿no? Entonces, yes we can. Bueno, ya veremos, deseos, pero que nos cuestan una pasta a los demás. Sí, porque claro, eso sí, claro. El negocio no renuncia nunca, es una cosa espectacular. No, claro, porque esto es una cuestión. En la política es poder, es decir, es dinero. Entonces, en España básicamente lo estamos viendo a través del matrimonio Ceausescu. Es
Es decir, que en el fondo, ¿qué había ahí? Es decir, en el matrimonio de Begoña y de nuestro querido presidente Pedro, pues lo que había es un trepismo y unas ganas de medrar fuera de lo común. Es el trepismo, ¿no? Es decir, y por eso Pedro es un tipo que además se supone que es economista, que tiene un doctorado, para que veamos de qué sirven hoy en día las acreditaciones académicas. También hay que planteárselo, ¿no? Y es lo que hay. Y la izquierda está, por un lado, vemos a Irene Montero diciendo las barbaridades, las tonterías y las burradas más gordas que te puedes imaginar, pero es que su negocio depende de vender esas burradas. Es decir, no tiene otra cosa que vender. Y la verdad es que la esperanza que tengo es que ninguna sociedad puede vivir permanentemente o acepta vivir permanentemente en la mentira. Es la única esperanza que me queda. Ese discurso de la izquierda, que están acostumbradísimos a utilizarlo, fijaos en España también cómo ocurre, ¿no? ¿Quiénes son luego al final quienes reciben esos ataques de violencia? Suele ser esa denominada ultraderecha que dicen ellos que es la que fomenta el odio, la que luego es víctima de esos ataques. También vemos que cuando hay protestas en la calle, no solo en España, sino en otros países de Europa, como ha ocurrido en España, es precisamente la ultraizquierda quien la protagoniza. Y es el discurso que parece que a ellos sí que les funciona. Y por cierto, ya que aludías a ese tuit de Alberto Núñez Feijóo, que fue decir que fue bastante vergonzoso en mi opinión, porque fue la condena menos contundente que leímos en redes sociales, menos contundente que la del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que esto es difícil, menos contundente que la de Nicolás Maduro, que esto ya sí que me parece absolutamente tremendo, pero bueno, ya sabemos que en este caso, en este sentido, el Partido Popular ha asumido esa estrategia de no colocarse ni con unos ni con otros, aunque en este caso se estaba colocando más del lado de la violencia, ¿no? De los violentos y de los que habían atacado en este caso a Donald Trump. Esa es la estrategia que a ellos les funciona. O sea, no sé si os acordáis que durante estos días también hemos visto en algunos medios de comunicación decir que, bueno, que es que el que atacó, el atacante de Donald Trump, es que sufría bullying, pero bueno, que decían sus compañeros que es que era una buena persona, ¿no? Es igual que cuando dicen que es que los inmigrantes querían atacar, pero bueno, no tenían intención de matar, sino de solo de herir, que es algo que también hemos escuchado en los medios de comunicación. O sea, ese es el discurso que utilizan. Lo preocupante es que les funciona, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en España vemos que sí que les funciona y no sabemos si les funcionará en este caso en Estados Unidos. Yo creo que por este lado, lo que sí que ha hecho muy bien Donald Trump, lo que llevamos de campaña, es que desde que fue víctima de ese intento de asesinato, ha decidido centrarse solo en el Partido Republicano y en sí mismo, en su persona. Ha dejado de aludir a Joe Biden, porque yo creo que ya él se está presentando y se está erigiendo como ganador, y creo que es ahora mismo una estrategia también bastante inteligente, ¿no? No centrarse en atacar a Joe Biden o ahora en Kamala Harris, que él ha dicho que bueno, que cree que tiene aún más posibilidades de derrotar a Kamala que a Joe Biden, sino centrarse en sí mismo, lo que propone el Partido Republicano y en lo que propone Donald Trump como futuro hipotético presidente de Estados Unidos. Ahora mismo, pues, todos son incógnitas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la elección de candidato demócrata? No es solo que no se tenga claro a quién van a poner, sino cómo van a ponerlo, porque lo dice Obama en su carta de respuesta a la renuncia de Biden. Dice, nos movemos por territorio inexplorado. Efectivamente, es que no hay precedentes. Resulta que se da el piro un candidato después de que han terminado las primarias, pero antes de que se reúnan los delegados para nominarle como candidato, y entonces ahora hay 4.300 y pico delegados demócratas que habían sido elegidos para apoyar a Biden, y a los que se les plantea, ¿y a quién apoyamos ahora, no? Y no se sabe ni qué proponerles, ni qué procedimiento utilizar. Hay gente diciendo, bueno, pues podríamos hacer unas mini primarias express, o bueno, podríamos hacer una reunión virtual de los candidatos para tratar de consensuar una posición. Vamos, nadie sabe. Pero es que hay dudas también de carácter monetario, porque claro, aquí ha habido una serie de donantes dándole pasta a Biden, no a Kamala Harris. Con lo cual, si Biden se retira, pongan a quien pongan como sustituto, ¿qué pasa con el dinero que se ha recogido? Porque un donante te puede decir, que yo doné a Biden, a mí han puesto ustedes a no sé qué candidato y ese no me gusta, devuélvame mi pasta, ¿no? Ahí ilegalmente
¿En qué se apoyaría la campaña de Biden para traspasar sus fondos a otro candidato? Es que no hay tampoco un soporte legal muy claro y ya hay gente anunciando posibles querellas por ese lado. También hay gente desde el Partido Republicano anunciando demandas en caso de que ahora se le diga a los compromisarios demócratas que tienen que elegir a otro tío que no ha sido refrendado en primarias. Bueno, un follón, pero monumental. Y luego a eso se añade la pregunta que comentaba antes don Javier Venegas. Vamos a ver, chico, si no estás bien para ser candidato, ¿estás bien para dirigir la nación? Es bastante más importante dirigir la nación que ser candidato, con lo cual, pues oiga, ¿nos podrían decir quién está gobernando en estos momentos Estados Unidos si el candidato está incapacitado? Es un follón impresionante. Bueno, el Partido Demócrata tiene varios mecanismos reflejados, incluso en una situación como esta, dentro de sus propias, creo que de sus propios estatutos o funcionamiento, es que no haya que reunir a los compromisarios, sino que hay una serie de personas que tienen, digamos, que son como la dirección, que en una situación así se reúnen y pueden elegir. Pero eso solo después del 22 de agosto. Sí, o sea, sí. Cuando se cierre la convención demócrata, por ejemplo, una de las posibilidades sería, se reúnen los candidatos, nominan a Biden, a pesar de que haya renunciado, y entonces el 23 de agosto, pues la convención demócrata, la cúpula del Partido Demócrata, que son 450 tíos, se reúnen entre ellos y dicen, bueno, como el candidato ha renunciado, pues nombramos a fulanito. Y si no hay acuerdo, entonces, de todas formas, a la vista está de por qué no quitaban a Biden. Primero porque supone entrar en una guerra intestina entre familias, entre clanes, y no tenían ningún candidato de consenso. O sea, no tenían a nadie de verdad que supieran que iba a tener un arrastre en todos los compromisarios, digamos, en el partido en su conjunto. El problema del Partido Demócrata, insisto, es que está echado a perder por la extrema izquierda. Es un partido que ha perdido la gran política de vista. No se preocupa, digamos, está todo el día con las cuestiones woke, que marcan una tendencia potentísima. El mejor referente es Newsom, el que podría ser candidato, el gobernador de California, pero es una corriente muy fuerte y no hay valor ni hay interés en las grandes familias demócratas en revertir eso. ¿Por qué? Porque la tragedia de la izquierda en general, el drama de la izquierda en general, y en España y en muchos lugares, es que ya no son, digamos, partidos que arrastren y consigan por sí mismos una mayoría suficiente. Necesitan ganar por lo que se llama por coaliciones de minorías. Entonces, en el momento en que, lo estamos viendo en España, en el momento que ya no te alcanza y dependes de coaliciones de minorías, en nuestro caso los secesionistas, los otros, los comunistas, los sé qué, al final, ¿quién tiene la sartén por el mango? Es decir, puede ser que tú seas muy inteligente y maniobres muy bien una vez en el poder, pero para conseguir el poder, ¿quién tiene la sartén en el mango? Esas coaliciones de minorías. El Partido Demócrata es rehén de esas coaliciones de minorías. Es decir, da igual que solo sean el 10%, el 15%, el 22%, es indiferente. Son las que marcan la diferencia. El hecho de que tú ganes o no ganes unas elecciones. Y eso tiene una fuerza enorme. Y de ahí salir es muy difícil. Yo creo que se mira mucho a la extrema derecha, se mira mucho a Donald Trump, se mira al populismo de derecha. Yo creo que el problema por donde está descarrilando la democracia desde hace tiempo, se está polarizando, es por la parte, vamos a decirlo, socialdemócrata, que está bajo el control ya de una izquierda completamente enajenada. De hecho, el Partido Socialista Democrático de América, que es una especie de coalición de extrema izquierda, una especie de Podemos de la izquierda, o de Sumar de la izquierda, y al que pertenecen varios de los actuales congresistas demócratas, incluyendo a Alejandra Ocasio-Cortez, pues está muy bien organizadito, ha incrementado muchísimo sus miembros y está tirando del Partido Demócrata hacia la izquierda a una velocidad de vértigo. Y me parece muy significativo el que Alejandra Ocasio-Cortez, es decir, la Irene Montero americana, apoye tan a muerte a Kamala Harris. Y precisamente por eso yo creo que Kamala Harris no va a salir elegida. No, yo creo que es que cuando entramos en esta dinámica, y lo vemos constantemente, cada vez más, es decir, ya no se escogen a los mejores candidatos, eso lo puede decir cualquiera, es de perogrullo, pero la razón es peor todavía. Se escogen
precisamente a candidatos que se puedan controlar. Es decir, que tengan muertos en el armario, que tengan cosas que ocultar, que hayan cometido, no sé, que hayan llegado allí de determinada manera. Entonces ya, si nos damos cuenta, se está escogiendo ese tipo de político. El político chantajeable, el político al que puedas destruir en caso de que no obedezca, y en los tribunales etcétera. de justicia también hay esa corriente. Es decir, el problema de la democracia es que trae cosas muy buenas. No es en sí de la democracia, es de las sociedades. El problema es que con el tiempo como tiende a convertirse en una oligarquía. Es decir, al final los que van copando posiciones favorables quieren que esas posiciones sean permanentes. Entonces esto afecta a los partidos. Esto ha afectado mucho a los partidos y en Estados Unidos fundamentalmente al Partido Republicano, pero que era, como se suele decir por aquí, más insolillo, más ingenuo, pero sobre todo al Partido Demócrata. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes lo de la investigación por el intento de asesinato de Donald Trump? Cada vez apesta más todo el asunto, ¿no? La verdad que yo me río sin que tenga gracia, pero es verdad que ha sido un fallo de seguridad absolutamente increíble. Primero supimos que media hora antes habían localizado al francotirador en el tejado, luego se ha dicho que 3 horas antes ya se había visto a este señor que estaba en el tejado antes de disparar contra Donald Trump, y esto es impresionante. La verdad es que es difícil no pensar raro, ¿no? O sea, porque ¿cómo es posible que el servicio secreto no se diese cuenta de que esta persona estaba en el tejado, o que si se dio cuenta, como se está diciendo, no hizo absolutamente nada por evitarlo hasta que disparó contra Donald Trump? Sí que es verdad que lo que se ha comentado también dentro de exmiembros del servicio secreto que han trabajado con otros expresidentes es que hay tanto protocolo, ¿no?, entre los diferentes niveles de seguridad en torno a un evento de estas características, que eso hace que sea todo un poco más lento, ¿no? O sea, la comunicación entre diferentes niveles hace que sea todo más lento, pero por lo tanto eso no exime de la dificulta responsabilidad. Más. Oiga, si el protocolo no es adecuado, cambie usted el protocolo. Por supuesto que no, pero por intentar buscar un poco la explicación de qué es lo que puede haber fallado. Pero, por ejemplo, ¿cómo entra dentro del protocolo la noticia que conocíamos hace un par de días de que el tío que intentó matar a Donald Trump había utilizado un dron varias horas antes del acto, del meeting, para sobrevolar la zona, filmarla, preparar su ataque? O sea, se va a celebrar un meeting del expresidente americano y candidato presidencial. Un tío vuela un dron horas antes del atentado por la zona y nadie lo detecta. No me fastidies, o sea, es que es demencial, ¿no? Es una locura, pero es verdad que, aunque es muy difícil no pensar raro o buscar otras teorías, porque es algo tan... es que no tiene sentido, ¿no? O sea, un fallo tan gordo de seguridad en Estados Unidos, o sea, uno de los países que más avanzados tiene este tipo de la seguridad en este tipo de eventos, de mítines políticos. Pero a mí lo que sí me parece una locura total es la gente que dice que esto ha sido un atentado de falsa bandera, orquestado por el propio Donald Trump. Hombre, a ver, seamos realistas. Si tú haces un atentado... Que hay gente que lo dice, digo, sí, claro, Donald Trump se pone allí y dice, no, que me disparen y me disparen no justo en la oreja. Así, y confía que el que va a disparar... Claro, exacto. No te va a matar. Exacto, pues es que hay gente que lo dice. O sea, vamos, yo solo he leído a personas en redes sociales diciendo que todo esto está orquestado por Donald Trump. Ponte la manzana aquí. Sí. Y digo, a ver, seamos... no nos volvamos tampoco locos, ¿o no? Es que recordar también a esta gente que piensa eso, que es que ha muerto una persona. O sea, pero los que dicen esas cosas te dicen a la vez 3 cosas distintas. Primero, que qué lástima que falló el tío, ¿no? Segundo, que en cualquier caso se lo merecía Donald Trump. Y tercero, que además seguro que lo organizó él mismo, ¿no? Y cuarto, que el hombre nunca llegó a la luna, que todo es un montaje. Es decir, ese tipo de cosas. Pero yo creo que son los mismos. Pero ahí hay que estar más preocupado todavía, porque yo creo que en general puede haber una cierta desidia interesada, también es cierto, pero en general pensamos que, sobre todo para ciertos discursos de la izquierda, incluso de la derecha, de odio a Estados Unidos y antiamericanismo, pensamos que Estados Unidos es una máquina perfecta, que hace operaciones encubiertas, que domina el mundo con mano firme, pero en realidad Estados Unidos tiene muchos fallos.
También hay torrentes en Estados Unidos. Mira, ¿no? cuando hablaban, a mí me hacía gracia cuando decían aquella primavera árabe, ¿no? Decía, Estados Unidos es el que está detrás de la primavera árabe, porque tal. Es que, hay un libro de memorias de un periodista que estuvo por ahí, que estuvo informando y obtuvo una información muy valiosa que llega a demostrar que Estados Unidos, el servicio de inteligencia de Estados Unidos, se enteró de la primavera árabe por Twitter. Es decir, no sabía ni lo que estaba pasando. Se les pilló completamente con los pantalones bajados. Me recuerda usted el libro aquel famoso La CIA o el culto del espionaje, que publicaron 2 exmiembros de la CIA y que fue el primer libro censurado en los Estados Unidos. Salió a la calle, pero con párrafos enteros en blanco. La editorial decidió dejar los párrafos con su longitud en blanco. Era la época donde los servicios secretos eran el establishment de la derecha y estos aguerridos exfuncionarios de la CIA que denunciaban las maniobras de la CIA era gente progresista de izquierda y tal. Bueno, como ahora las tornas se han invertido y quien controla la CIA y el FBI son los progres y tal, este libro ha desaparecido de la memoria, ¿no? Pero yo lo tengo en casa, es una maravilla. Y entonces cuentan una historia absolutamente abracadabrante, que es que la CIA pone en marcha, pues dentro de sus campañas de desinformación contra China, pues pone en marcha una radio fuera de las fronteras chinas, pero emitiendo en onda corta hacia China, de un supuesto grupo disidente chino, que en realidad no existía, eran los funcionarios de la CIA transmitiendo en chino allí. Y entonces llega la noticia a periódicos occidentales. Hay un grupo disidente chino transmitiendo tal. Llega esa noticia al Congreso americano. En el Congreso americano llega a la Comisión de Control de la CIA y el jefe de la CIA se encuentra con que los congresistas americanos le dicen hay que subvencionar a ese grupo disidente chino, y entonces asignan un presupuesto a la CIA para subvencionar a un grupo disidente chino que en realidad no existía, era la propia CIA. Sí, no, pero es que hay muchas cosas, es decir, a veces da más miedo de lo que podríamos pensar que es una simple conspiración, porque estamos, digamos, con unos aparatos burocráticos, con una cantidad de recursos, de personas y de poder que a veces fallan lamentablemente, miserablemente. Entonces, claro, es decir, lo que pasa es que eso no se reconoce. Yo creo que incluso prefieren que creamos en las conspiraciones a que descubramos que realmente hay que su poder es menos, burócratas ahí metidos entre medias de departamentos que compiten entre sí, que se ponen la zancadilla, que dejan de cooperar y se ocultan información en momentos clave, que sus jefes compiten por a ver si tienen un despacho más grande que el del otro y más gente a su cargo, más presupuesto. Entonces, la cantidad de agencias que hay en Estados Unidos ahora mismo relacionadas con cuestiones de acción exterior o de cuestión de espionaje, de seguridad y tal, es que es una auténtica inmensa barbaridad. Bueno, eso trae problemas. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de otros problemas. A quien se le está poniendo cara de quizá presuntamente imputado es al presidente Sánchez, a cuenta del caso Begoña. Pausa y vamos con ello. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial,
siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El viernes, pues yo me llevé una sorpresa enorme. ¿Recuerdan ustedes la carta de Pedro Sánchez en abril diciendo que todo era mentira, lo que se decía sobre su mujer, a la que él amaba mucho, y que por supuesto, como era mentira, ella se ponía a disposición de la justicia para aclarar todo lo... Pues oiga, el juez la citó a declarar el viernes y fue y se acogió a su derecho a no declarar. Qué oportunidad desperdiciada, ¿no? Podía haber aprovechado para decir, mire, esto es mentira, por esto y por esto. Esto otro también, por esto y por esto. Pues no, decidió que no declaraba. Evidentemente, de cara a las responsabilidades penales, el acogerse a tu derecho a no declarar ante el juez de instrucción no afecta para nada. Penalmente eso no te pone en una marca negativa ni nada por el estilo, pero de cara a los que vemos las cosas desde fuera, apesta a que una de dos, todo es verdad y es inexplicable, o dos, que no es incompatible con la primera. No quieren dejar que hable Begoña Gómez, más que nada porque como empiece a hablar parece que no se maneja muy bien en las cuestiones oratorias y lo mismo acaba en chironada según termina su declaración. Bueno, si tenemos en cuenta ese vídeo que también se hizo viral hace unas semanas de la universidad, ¿no? Sabemos que eso de las capacidades oratorias igual también puede ir por ahí el asunto de quizá no saliese demasiado bien parada. Es evidente que todo huele fatal y huele aún peor después de la declaración que hizo Barrabés, en las que informó de esas reuniones que habían mantenido en Moncloa y en las que había estado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que como decía antes don Luis, debería estar ahora mismo imputado y ser llamado a declarar, porque es un testigo que ha visto qué es lo que ha pasado en esas reuniones y que, según ha dicho Barrabés, era conocedor de esos negocios que estaba haciendo su mujer y era incluso partícipe, porque si estaba en esas reuniones, recordemos cómo han cambiado de opinión una vez más desde el gobierno en lo que han dicho sobre este asunto, cómo en un primer momento decían que esas reuniones no se habían producido, para luego, después de la declaración de Barrabés, decir, bueno, es que es muy normal que haya reuniones con empresarios, que el presidente se reúna con empresarios en Moncloa. Claro, esto puede ser normal, pero si el presidente estaba en calidad de presidente, ¿en calidad de qué estaba Begoña Gómez en esas reuniones, ¿no? O sea, ¿qué pintaba Begoña Gómez en las reuniones en la Moncloa? Yo creo que debería ser llamado a declarar. Que no lo vamos a ver. Sí que Vox me parece que también ha pedido precisamente esto, que fuese llamado a declarar. Y pongo un ejemplo. En el caso Nos se llamó a declarar a Francisco Camps y a Rita Barberá porque habían mantenido reuniones con Urdangarín en la Zarzuela. Y se les llamó a declarar porque habían estado presentes en estas reuniones. Así que por esa regla de 3, en un contexto parecido, aunque más turbio aún el del presidente y el de Begoña Gómez, debería ser llamado a declarar tanto él como de la Rocha, que por cierto estaba en esas reuniones y que también es algo que me parece que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Explique usted quién es de la Rocha. Pues es el encargado de ese reparto de los fondos europeos en aquel momento en el que se estaban produciendo esas reuniones, que estaba también en ellas y que es la clave, o yo creo que es ya la demostración absoluta de que obviamente se estaban negociando esos contratos que después fueron finalmente adjudicados a Carlos Barrabés. Yo creo que hay muchas pruebas, según esta, y que la declaración de Barrabés en este sentido ha sido clave,
Pero bueno, como sabemos aquí cómo funciona todo esto, que Sánchez en este sentido está súper tranquilo, que van a hacer todo lo posible para que Begoña Gómez no tenga que acudir más a los juzgados, bueno, ahora no ha declarado, y que no declare prácticamente nadie más, pues veremos en qué queda. Pero que todos deberíamos ser conscientes, incluso los votantes del Partido Socialista, que sabemos que esto les cuesta un poquito más, ¿no?, ver la realidad respecto a su propio partido, de que esto en cualquier otro país tendría que haber supuesto la dimisión del presidente del gobierno. Porque aunque sepamos o no después que ha habido, que es un delito o no lo que ha hecho, es evidente que Begoña Gómez estaba sacando beneficio de su postura como mujer de presidente del gobierno para beneficiar a empresarios que después la beneficiaban a ella con sus negocios en el Africa Center y bueno, en la universidad. A lo mejor no se demuestra penalmente nada contra Begoña Gómez, pero aunque no fuera delito, aunque no se demuestre el delito, es impresentable en un político hacer esto, que su mujer se dedique a hacer lobby para sacar tajada de gente que es contratista del gobierno. Y como incluso ahora también la propia universidad ya se está también descolgando de Begoña Gómez, ¿no? Como también ha presentado esa denuncia por apropiación indebida del famoso software. Así que es que yo creo que todo se está viendo ya que aquí es evidente que ha habido irregularidades, que no se hicieron las cosas bien, ni muchísimo menos, y todos ya se están intentando separar lo máximo posible de Begoña Gómez para no salir escaldados. Bueno, sí, esto es fundamental. La cuestión legal en un país que es tan garantista como el nuestro, pues es lo que existen son indicios que desde luego huelen muy mal, pero pruebas todavía no las tienen. Es decir, el problema es ese. Si centramos todo en que... Bueno, están las cartas firmadas que todos hemos visto que sí están firmadas. Claro, pero es decir, lo que hay que unir es que esa carta realmente pudo demostrar, más allá de toda duda, que esa carta ha obrado un determinado resultado. Esa es la cuestión, ese vínculo. La conexión, sí. La conexión, por eso, pues como son los traficantes en las películas, ves que nunca va el jefe a dar la esta y a coger el dinero, sino que siempre hay alguien entre medias que es el que lo hace para que el otro pues no se pueda demostrar que ha sido él. Todo el mundo sabe que es el traficante, ¿vale? Entonces, la cuestión es que hay que distinguir una cosa fundamental en política, especialmente, es que una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad judicial. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, pues ¿quién era Al Capone, no? Al Capone, ¿quién era? Todo el mundo sabía que era un mafioso, un gángster, un tío que había matado, que era peligroso, que tenía Chicago convertido en la ley de la jungla, en su ley, pero al final, según la justicia, ¿quién era Al Capone? Pues simplemente, según la justicia, era un defraudador de impuestos. Es decir, eso es lo que se consiguió demostrar de Al Capone a través de la verdad judicial, ¿vale? Pero todo el mundo sabía quién era Al Capone. En política es muy importante, evidentemente todos sabemos, aunque existe la presunción de inocencia, los indicios y la lógica de todas las noticias, de las personas que han estado implicadas, de las relaciones. Es decir, no tiene sentido que un empresario vaya a la Moncloa y se reúna con la mujer del presidente y el propio presidente, porque, como decías tú bien, pues, o es una reunión institucional o es una reunión de amigos. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser, y sobre todo cuando hay un empresario y negocios por medio. Vale, entonces, está todo eso ahí. Está una señora que no tiene una cualificación evidente de nada, y de repente tiene una cátedra, ¿no? En una universidad, sabiendo todos cómo funciona la universidad, que es una cosa endogámica, donde no ya el que no tenga un título, el que no sea de la familia no entra. No basta con que seas un gran investigador, un gran académico, no, tienes que son núcleos cerrados. Por eso las universidades españolas son tan malas, porque tienen una savia muy vieja, muy mala, y no entra nadie que de verdad que pueda aportar algo nuevo a la universidad, ¿no? Entonces, todo esto nos dice que evidentemente pues esto es un puñetero contubernio para sacarnos los cuartos. Es decir, a mí ya si un juez lo puede demostrar o no, bueno, pues desde el punto de vista legal es interesante, es importante, pero desde el punto de vista político es que no tiene ni medio pase. Es que no tiene ni medio pase. Tenía que haber ido Sánchez nunca hubiese tenido que escribir esa carta, sino que se tenía que haber escrito la carta de dimisión. Esa es la carta que tenía que haber escrito, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer ni lo hará nadie aquí. No lo va a hacer porque estamos acostumbrados a que esto sea así. Pero en el fondo de la política española es esto.
es esto. Este es el trasfondo de la política española, los negocios. Los negocios. La política en España es un negocio de poder y dinero. Dinero y poder. O sea, pues vamos con el negocio de los menas. Lo dije hace ya muchos días en estos micrófonos, que el asunto de la ruptura de Vox con el PP por lo de los menas no era porque se repartiera 400, era porque lo de los 400 era una trampa para elefantes. Se trataba de repartir primero 400, sentar el precedente y luego repartir varios miles más. Así que Vox dijo, tururú, por ahí no pasamos. Y efectivamente ya teníamos el otro día una ministra del gobierno diciéndole a Feijóo que Feijóo tiene que demostrar que ha roto con Vox de verdad porque tenemos a 6.000 menas en Canarias. O sea, hace 10 días en Canarias había 5.600. Se reparten 400 por la península, lo acuerdan Feijóo y Sánchez, y en lugar de quedar 5.200, es decir, 5.600 que había menos 400, pues ahora son 6.000. Es decir, más los que vayan llegando. Bueno, yo no sé cómo va a salir Núñez Feijóo de esta, pero me parece que en este tema se ha equivocado y que los que han actuado con inteligencia son los de Vox, negándose a entrar en la trampa, ¿no? Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque lo que ha hecho Vox en ese sentido es cumplir con lo que ellos han prometido a sus votantes, ¿no? Con lo que siempre han llevado en su programa electoral, y que no iban a aceptar ese reparto de menas, que ahora ya no son 400, son 6.000 menas los que se quieren repartir por toda España. Yo creo que fue la decisión correcta, que sí que va a repercutir al Partido Popular, porque además ya hemos visto encuestas que aseguran que el votante medio del Partido Popular, más de un 70% de los votantes del PP, están en contra de ese reparto de menas, que no son tan menas, porque luego sabemos que la mayoría de ellos ni siquiera son menores de edad. Cuando se ha intentado confirmar si tenían más de 18 años o no, en la mayoría de casos se sabía que sí que eran mayores de edad. Lo que pasa que evidentemente pues a ellos les conviene hacerse pasar en este caso por menores. Lo curioso es que también lo que estamos sabiendo es que es como la mano que también mece la cuna, también viene desde Europa, ¿no? Porque ahora fuentes incluso dentro del Partido Popular han dicho que fue Bruselas la que también recomendó a Feijóo que se mantuviese firme con este asunto del reparto de inmigrantes y que rompiese con Vox, ¿no? Sabemos que esto es previsiblemente lo que ocurrió en realidad, porque los diferentes presidentes regionales se habían mostrado se habían opuesto a este reparto de menas, y de repente luego hubo un cambio de opinión porque habrían recibido la llamada de Alberto Núñez Feijóo, que a lo mejor antes había recibido la llamada de Ursula von der Leyen desde Bruselas, para que no aceptasen ese reparto. Entonces, es al final seguir en el mismo ciclo, ¿no? O sea, el Partido Popular diciendo que va a hacer unas cosas para que luego haga las contrarias, diciendo no, ahora nos oponemos a la inmigración ilegal porque es una realidad que esto está influyendo en la seguridad, como hemos escuchado en alguna ocasión en los últimos meses a Feijóo, para luego aceptar el reparto de menas, ahora decir que se van a oponer a esta ley de extranjería, que la van a rechazar, pero siguen siendo favorables al reparto y también a la regularización o a la toma en consideración de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. Y todo esto con la palabra solidaridad en la boca, ¿no? Que es al final lo que se dice mucho para aceptar este reparto de menas. Solidaridad con el dinero de los demás, claro. Claro, con el dinero de los demás, y solidaridad para los de aquí, ¿para cuándo? Porque ahora mismo España tiene el récord de pobreza infantil, el récord de pobreza infantil en este año. Y en general, o sea, y hay una de población adulta también. También, pero como estamos hablando de menores, si nos centramos en los menores, hay récord ahora mismo histórico de pobreza infantil en España. Me parece que está en torno a un 11%. La solidaridad. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué desde el Partido Popular no se centran en estos menores que están en esa situación, o en los mayores también, como estaba diciendo Javier, en esa situación de pobreza y que necesitan realmente esa ayuda? No, tenemos que estar pensando, lo solidario es pensar en los menas. Si los mayores son pobres, los hijos no caen del cielo. Es decir, por eso los niños son pobres también, porque viven con padres que están en la pobreza. Claro, los niños son pobres. Ahora, la cuestión es que hay que dejar claro. Es decir, aquí todo el rato se mezcla lo emocional. Es decir, es un chantaje emocional. Sí. Es decir,
Y yo no voy a entrar en chantajes emocionales. Yo ojalá pudiera salvar a todo el mundo, y yo soy una persona compasiva y desde luego no quiero que nadie tenga que sufrir. Es decir, es una cosa que no se puede discutir. Pero la cuestión es entender lo que están entendiendo en otros lugares. Es que España no puede soportar ese tipo de inmigración. Ya está. No tenemos recursos para soportar esa inmigración ahora mismo. Es decir, igual en otra época hubiésemos podido salir muy airosos de la situación, pero es que ahora mismo es decir, nuestro Estado es un Estado básicamente una deuda colosal, con unos problemas estructurales enormes, con una saturación de, por ejemplo, los sistemas de salud, con unos recursos finitos para demandas que están teniendo a infinito. Es decir, yo no sé los progresistas qué tipo de realidad quieren plantearnos, y en general cualquiera, cuando lo primero que hay que ver es si nosotros podemos seguir en esta dinámica, no ya perjudicando a el que venga desde fuera, sino perjudicando a todo el mundo. Es decir, provocando una situación tremenda para absolutamente todo. Da igual que viniera de fuera o que fuera de aquí. Es decir, en eso vamos a ser todos iguales. El sistema va a empezar, el sistema ya está fallando, el sistema ya está sobresaturado. No podemos sostener el estado que tenemos ahora mismo, es insostenible, porque no tenemos ni siquiera ya el tipo de empleo o de trabajo de cierta entidad como para que de verdad nuestros queridos políticos, que tanto les gusta rebañarnos, pues obtengan los impuestos suficientes, porque ya los contratos, la inmensa mayoría de los contratos y de los ingresos, el salario más habitual en España es una porquería. Entonces, por más que tú subas los impuestos, no hay más de donde rascar. Entonces, la cuestión es que yo voy más allá ahora. Es decir, ¿por qué no estamos pudiendo, no se está haciendo realmente nada? Nada, no ya para repartir o expulsar menas, sino para evitar que esta corriente migratoria vaya aumentando, porque evidentemente el problema está en origen. Pero usted lo ha dicho antes, porque es un negocio. Bueno, o sea, es un negocio ruinoso, es decir, no, para los que se benefician de sí, ello. A corto plazo, claro. Sí. O sea, 6.000 menas a 6.000 euros mes por mena son 36 millones de euros al mes. Es decir, tanto como la ley ELA, con lo cual podríamos, con lo que nos cuestan estos menas que quiere repartir Sánchez y Feijóo por la península, podríamos pagar 12 veces la ley ELA. Pero claro, es que hay mucha gente viviendo de la mamandurria. El problema en general de la política ahora mismo aquí en España es que no sirve a la gente. Ya está. Sirve a los que sirve. Y detrás, yo a veces cuando hacen análisis políticos muy finos, hay gente que los hace muy bien y yo creo que aporta cosas muy interesantes, pero en última instancia yo siempre creo que ya se reduce a una cosa: sigue el rastro del dinero. Sigue el rastro del dinero, es decir, no busques cosas, es decir, todo es pura, esto es un puñetero escenario, es un puro decorado. Esto es un decorado de luchas feministas, inmigrantes o migrantes, o de mujeres y de transexuales y de tal y no sé qué. Y todo esto no es más que un puro tinglado para sacar dinero. Aquí importan muy poco las mujeres asesinadas. En realidad importan poquísimo, importan muy poco los niños o los que sean que vengan de fuera y puedan morir en el mar. En realidad todo esto es un puro decorado, un puro circo para un negocio. Es que se ve en todo. Si te pones a analizar, por ejemplo, las asociaciones feministas que hay, estas que tenemos, que hay cientos. Si tú te pones a mirar en el portal de subvenciones, la transparencia de las subvenciones, empiezas a meter CIF, te empiezas a tirar del hilo, te das cuenta de que esos son tenderetes de 11 o 12 personas que viven estupendamente a costa de las subvenciones y que en realidad prácticamente no hacen nada. No sirven a nadie, más que a sí mismos. Sí. Entonces, esto funciona en todo. Y esto es lo que hay que parar. Tendrá que venir alguien, y el público lo tendrá que reclamar para que esto suceda, que diga: esto se ha acabado. Y hay que solucionar los problemas en origen. No hay política contra la inmigración en el sentido de la inmigración irregular, la ilegal o la que depende de las mafias. No hay una política realmente. No se presiona. Marruecos está haciéndonos una guerra asimétrica con los inmigrantes. Lo están haciendo todos.
Yo creo que incluso está haciendo Rusia, fíjate. Y los políticos están hablando de repartir menas o no repartirlos. Bueno, es un debate muy importante, pero la cuestión es, ¿y la política exterior nuestra en este aspecto qué está haciendo? Sí, porque no se combate todos los barcos que están llegando. Hace unos días también se hacía muy viral una carta de un capitán que explicaba cómo se podría detener o por lo menos solucionar de alguna manera este problema, ¿no? Como enviando barcos del ejército a esas zonas en las que suelen ser dejadas a la deriva estas pateras, que luego son remolcadas, perdón Luis, son remolcadas a la orilla por ONGs. O sea, cómo impedir la llegada de esos claro, que vuelvan por esos donde han barcos. venido. Claro, efectivamente, y de hecho lo explicaba en un artículo que le recomiendo a los oyentes que lo lean. Era una carta al director, me parece, no sé exactamente en qué diario, si luego lo encuentro, lo digo, y explicaba exactamente cómo se podía hacer y no parecía absolutamente nada complicado, ¿no? Lo que pasa que no se quiere, o sea, no se quiere hacer, ¿no? Y mientras tanto lo que se hace es insistir en que tampoco está relacionado con la inseguridad, que esto tenemos el problema también de cómo va a afectar esto también a la economía del país, pero el asunto de la seguridad también es algo que hay que tener, todo, en porque cuenta. Si la economía también se desploma, claro. no olvides, o sea, ten por seguro que la delincuencia subirá. Sí. Porque la gente... Pero aparte, incluso aunque no hubiera impacto en la economía, si tú sueltas a una serie de personas descontroladas y que desde luego no traen asumidos una serie de principios básicos de comportamiento social, pues entonces arruinas un barrio. La gente empieza a no poder salir por la noche, las mujeres no pueden ir vestidas de determinada como manera. En las organizaciones donde están los que deberían hacer las cosas, ahí no tienen menas. Claro. Tienen incluso compañías de seguridad privadas que patrullan con su cochecito y tienen entradas con puertecitas y tienen cosas, y viven en ciudadelas amuralladas casi, o en barrios estupendos donde este tipo de cosas no hay. Entonces esto se lo come quien se lo come. Claro. Se lo come el que más fastidiado está, es decir, que menos recursos tiene que estar en esa situación, es decir, que el que es atracado, el que sufre violencia, o las mafias del metro, las mafias de carteristas que hay en el metro de Madrid y Barcelona, que la policía sabe perfectamente qué mafias son, cuál opera en cada línea, quiénes son, a quién roban esas mafias, quién va en el transporte público. Pues seguro de Pedro Sánchez no. Irene Montero no va en el transporte público, puñeta. No va a Begoña Gómez. No va nadie de los que están en el Congreso. El transporte público es para los curritos. Y esos son los que sufren la violencia, los que sufren los robos cotidianos todos los días. Claro, pero hasta que eso no llegue, tendrá que ocurrir como lo de Úrsula, ¿no? Que le maten el pony. Lo que estaba pensando, digo, hasta que no lo vivan ellos en sus propias carnes, pues no ocurrirá. La semana pasada publicamos un artículo en Gaceta de Rubén Pulido sobre la situación ahora mismo que hay en el centro de Menas, que en la Comunidad de Madrid, y era tremendo los testimonios de los trabajadores dentro del centro, como dicen que hay peleas continuas, que tienen que llamar habitualmente a la policía para controlar la situación, como incluso había habido una agresión sexual a una de las trabajadoras por uno de estos menores acogidos en menores, ya se sabe, entre comillas, acogidos en este centro. Y esa es una de las realidades. Bueno, pues sea menor, pero es que un chaval de 16 años está comprobado que si caen las ramas de las delincuencias son perfectamente capaces de hacer cosas burradas enormes. Por supuesto, que no estamos diciendo que lo hagan todos o que absolutamente todos los menas sean delincuentes o se dediquen a robar, a agredir, pero que es una realidad, que es innegable que en los barrios en los que hay centros de menas suele aumentar la inseguridad y los delitos que se cometen. Eso es que es algo que dicen los datos, o sea, no es algo que nos estemos aquí inventando los fachas, que es en lo que insiste la izquierda. El otro día estaba en un programa de televisión con el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid y decía que que eso era absolutamente mentira, que esto, que lo de que la inseguridad se aumenta en las zonas en las que hay centros de menas o en las regiones en las que hay más inmigrantes, que esto era mentira. Claro, es que luego hay gente que se lo cree. Que se lo diga a sus alcaldes socialistas, que son los primeros que... Por ejemplo, el de Fuenlabrada, alcalde socialista, que dice que a él no le ponen un centro de menas. Bueno, pues nada. Pero además es que hay una cosa que... Es que, claro, esto deberían hacer los políticos, pero no lo hacen, puñeta. Hay que decir, incluso tú imagínate que en ese entorno, que es un entorno de muy poca salida, en unos centros desbordados,
que se deterioran a pasos agigantados, donde, lógicamente, como los que trabajan allí no son policías, ni tienen suficiente autoridad ni recursos, pues simplemente lo que hacen es evitar, vigilar que la situación no se descontrole, y cuando se descontrola llaman a la policía. Entonces, en ese entorno, incluso si llega un chaval que es buena persona, que quiere buscar trabajo, que viene con buenas intenciones, en ese entorno gobernado por esas reglas, esa ley de hierro de la mayoría en un entorno viciado y peligroso, se tiene que adaptar. No va a levantar la cabeza y decir, no, discrepo. Esto lo estamos viendo, es decir, es cuando hablan de las mujeres árabes, llevan el yihad en Europa porque quieren. Bueno, mire, ¿dónde viven esas mujeres cotidianamente? Es decir, aunque luego vayan a trabajar a otros lugares, ¿cuáles son sus barrios? ¿Qué mayoría hay en esos barrios abrumadora? Es una mayoría musulmana, donde todas las mujeres se tapan, quieran o no. ¿Por qué? Porque están vigilando que lo hagan. Están vigilando quién va a ser la mujer libre, musulmana y liberada, que en ese barrio se va a quitar, va a ser la única que va a ir con la cabeza descubierta. Es decir, ¿quién tiene el valor de hacer eso? No puede. Pues esto es lo que ocurre también con la inmigración. Es decir, si están en entornos como están y tienden a concentrarse, no esperes que hasta los buenos tienen que dejarse llevar. Es como vivir en un barrio de la mafia. No vas a ser el único que escribe. O con una pandilla juvenil, pues al final tu hijo lo más probable es que, aunque sea una excelente persona, termine integrado simplemente por supervivencia. Es terrible. Y esto hay que explicarlo, no es una cuestión de buenos o malos, es cuestión de cómo funcionan las personas en los entornos. Por eso cuando tú quitas a la autoridad de los colegios, la autoridad de los profesores, ¿qué ocurre? Pues que cuando los chavales, lo peor que les puede pasar es que estén gobernados por sus iguales. Es decir, porque entonces la mayoría, el gregarismo en la mayoría de los iguales se convierte en la ley de la jungla. Es decir, tú no puedes ir contracorriente, tienes que seguir la corriente porque si no te crujen. Y esto no se explica, es un buenismo tan baboso y encima tan dañino. Antes ha dicho algo doña Rebeca que es importante, que es eso de... Por supuesto, todos somos conscientes que no todos los inmigrantes ilegales que vienen aquí son mala gente o vienen con intenciones aviesas. Pues claro que no. Es una reducida minoría de los que vienen. El problema es que no sabes cuáles son. Vamos a ver, pongamos un ejemplo. En la ciudad de Túnez se declara una epidemia mortal de peste bubónica. Y entonces decimos, pobre gente, los tunecinos, vamos a cogerles aquí para intentar salvarles. Bueno, tú puedes traer aquí un contingente de tunecinos, evidentemente van a estar todos infectados de peste bubónica, pues por supuesto que no, pero es que con que haya uno ya las has fastidiado, con lo cual tienes dos soluciones: o metes un filtro para poder detectar quién demonios está infectado de peste, o no dejas entrar a nadie, pero no hay más. Entonces aquí tenemos algún filtro para 6.000 menas, ver cuáles 40, 50 de ellos son potencialmente peligrosos para las mujeres en España, por ejemplo, o para los vecinos de un barrio. ¿Hay alguien implementando ese filtro? No. Los sueltan en los centros de menas y luego quedan para hacer lo que quieren. Con lo cual, puesto que no hay filtro, lo siento mucho, tienes que cortar la entrada totalmente. Si usted no me garantiza que los que vienen no van a ser un problema, pues que no entre ninguno. Si es que no hay filtro, ese filtro que en origen sería muy interesante y muy útil, ni siquiera se aplica después. Es que estamos viendo que hay personas de estos menores o ya mayores inmigrantes ilegales que cometen delitos habitualmente, que tienen ya una larga lista de antecedentes penales y tampoco se toma ningún tipo de medida. Es decir, o sea, ese tipo de filtro no se toma ni en origen, ni cuando luego llegan aquí y siguen delinquiendo día tras día y tampoco se toma ninguna medida, ni son expulsados o devueltos a sus países, o ni siquiera están en prisión porque enseguida se les pone en libertad para que sigan cometiendo ese tipo de delitos. O sea que si no aplicamos ni siquiera un filtro cuando están aquí, cuando ya han cometido ese tipo de delitos, cuando ya deberían estar señalados de alguna manera para poder estar controlados y de esa manera contribuir a la seguridad de los ciudadanos, estamos para pedir filtros antes de que lleguen, don Luis, y no se aplican ni siquiera cuando están aquí. Es decir, la inmigración tiene unos flujos naturales, es decir, y una sociedad tiene una capacidad de integración y sobre todo basada en la dispersión. Es decir, el problema de la inmigración
es la concentración. Cuando se rectifica, ¿no? Sí, es la concentración. Es decir, el otro día había un hilo muy interesante en Twitter que estaba muy bien explicado en base a datos, diciendo que no era tantísima la inmigración y menos la islámica en Europa. Bueno, evidentemente, claro, es cuando tú dices, en Francia, por ejemplo, pues hay 8 millones entre subsaharianos y argelinos, y bueno, lógicamente la mayoría son islamistas, pero bueno. Pero dices, no es mucho en proporción a la población en conjunto, pero esa no es la cuestión. Es decir, es como dijera, solo es como en la guerra. En la guerra se habla, por ejemplo, de que una compañía ha sido diezmada no porque maten a la mitad. Una compañía es diezmada en cuanto tiene el 10% de bajas. Eso se llama diezmar. Por eso se llama diezmar, ¿no? Entonces, no hace falta que las rases a todas. Es decir, con que el problema no se basa simplemente en una cuestión que tú veas decir, uy, son la mitad, entonces ya estamos esto es peligroso. No, con que sea un porcentaje importante y encima esté concentrado. Porque los flujos son muy rápidos. No se pueden integrar. Y en el momento en que tienes ya concentrados en determinados barrios o en determinados pueblos a gente, pues por ejemplo, que ven mal que las mujeres no lleven cubierto el pelo, pues a partir de ese momento has perdido ese barrio, ya se convierte en zona donde la policía termina no entrando, ¿no? Bueno, es que aquí ya está pasando en Cataluña, hay pueblos, y por ejemplo, uno de los más así... Bueno, y en Ceuta. Salt, el pueblo de Salt es una población que no es un pueblo pequeño, creo que son 30 y tantos mil habitantes. Bueno, es el 70 y tantos % ya son de origen magrebí y además musulmanes. Es decir, no hay... las personas, es decir, están allí. Es decir, ¿cómo vas a tú en ese entorno en el que ni siquiera ya necesitan aprender a veces ni el idioma? Es decir, ni nada, porque están en un entorno, digamos, no se ha producido una integración, lo que se ha producido es una integración inversa. Es decir, tú no consigues que se integren y que asuman y se conviertan en un español más, en el sentido de nuestros principios, nuestras costumbres, las leyes, es decir, los modales. No tienen por qué hacer absolutamente todo, pueden comer en la comida que ellos quieran, es decir, pueden hacer, pero me refiero en la cuestión de la urbanidad, en la convivencia. Pues no les puedes pedir eso, porque además están en entornos en los que eso es inaccesible. Es que no acceden a eso. Es decir, esto es como cuando mandas a tus hijos a estudiar a Irlanda inglés y se juntan con italianos y españoles, pues es decir, vienen sin saber una papa de inglés. Entonces, esto funciona en todo. El problema también es cuando no se cuenta la realidad, ¿no? Con todo este asunto de la solidaridad, hay que ser solidario, y se empieza a decir que es que estos menores vienen huyendo de la guerra, y incluso se comparten fotografías que yo he visto durante esta semana en redes sociales de niños, a lo mejor niños y niñas de a lo mejor 2-3 años, fotografías que no son las reales de esos menores, supuestos menores que están viniendo en esas pateras. O sea, ni siquiera se está diciendo la verdad a los ciudadanos de qué es lo que está viniendo. Esta gente no está huyendo de una guerra. Rubén Pulido publicó una serie de fotos de supuestos menores que están en los centros, y dices, pero si son bigardos de 2,30 metros, que tienen en cada testículo 25 años, oiga. Sí, muchos de ellos, que evidentemente que son ellos las primeras víctimas, que esto hay que dejarlo claro, que son las víctimas de las mafias que les han cobrado un dinero para traerles aquí en unas condiciones terribles, cuando aquí tampoco van a poder aspirar a ese futuro que previsiblemente estén buscando. Y niñas no hay ni una. Bueno, es que niños no hay tampoco. Pero ya niñas, que busquen los oyentes alguna niña que encuentren alguna fotografía de las que tenemos, de las que hay, de las pateras que están viniendo a España, a ver si encuentran tan solo una. O sea, una. Porque yo de verdad que veo muchas de esas fotografías, porque trabajo en un periódico y utilizamos muchas fotografías para ilustrar noticias de inmigración, y no he visto a ni una mujer ni una niña viniendo en una de esas pateras. En muchas ocasiones también vienen con teléfonos de última generación. El otro día había también una fotografía que no sé exactamente de qué momento era, pero de uno de estos inmigrantes tirado en la playa con un iPhone 15 también en la mano. O sea, no sé, es todo... No estoy diciendo que vengan de unas que no tengan unas condiciones malas en sus países, y que por supuesto quieran buscar unas mejores, que probablemente estén en su derecho de intentarlo, pero
Pero que hay que contar la realidad. Es que ni siquiera se cuenta la realidad de quiénes son los que están viniendo. Y la realidad es que el 50% de los menas que tenemos en estos momentos alojados en la península son marroquíes. Sí. ¿Hay alguna guerra en Marruecos? No. Que yo sepa, no. ¿Huyen de algún genocidio? Que yo sepa, no. ¿Y por qué la frontera marroquí es tan porosa? ¿Y por qué la nuestra es tan porosa también? ¿Y por qué tenemos que gastarnos 36 millones de euros al mes en menas, la mitad de ellos marroquíes, mientras Marruecos se compra satélites espía por 900 millones de euros? Es que no tiene ningún sentido nada. Es la posición de debilidad. Es decir, el problema en España en general es desde la ley, en todos los aspectos, es una debilidad de la ley. El propio presidente es el que la pisotea ahora mismo, ¿no? La pisotea con sus decretos y con sus amnistías y con sus tribunales constitucionales, pero es una debilidad de la acción exterior también, es decir, nuestra identidad, es decir, nuestra jurisdicción. Es verdad que, como decía un almirante, creo que la Armada no está para cañonear cayucos. Bueno, tampoco nadie le ha pedido que cañonea ningún cayuco, o sea, es decir, que caemos en el absurdo y en la exageración absurda para quitar de en medio el problema. No, es decir, tenemos que ser mucho más tajantes en nuestra jurisdicción. No tienen que ir los patrulleros de la Armada. Bueno, pues oiga, pues póngale patrulleros de altura a la Guardia Civil. ¿No? ¿Los tiene suficientes? No, porque no se gasta en lo que es importante. Algo muy simple, que además suele funcionar, que es atacar los incentivos. Todos recordará usted el caso arquetípico que mencionan los liberales al hablar de los incentivos, que es que cuando el Reino Unido empezó a enviar delincuentes a Australia, porque decidió utilizar a Australia como colonia penal para quitarse de encima a los delincuentes ingleses, pues entonces resulta que llegaban los barcos a Australia y la mitad de los que iban de carga en esos barcos, es decir, delincuentes, llegaban muertos por las condiciones de la travesía. Entonces, claro, eso organizó un revuelo en el Reino Unido. Y entonces alguien dijo, bueno, pues vamos a atacar el asunto de los incentivos. En lugar de pagar a las compañías navieras tanto por transportar 1.000 delincuentes hasta Australia, les vamos a pagar por los que lleguen vivos. Claro. Oiga, aumentó la tasa de los que llegaban vivos un montón. Bueno, pues en este caso concreto yo creo que sería muy simple. Claro. Si tenemos el problema que tenemos es porque hay gente que está cobrando una pasta por alojar a los menas, por dar de comer a los menas y por no preocuparse luego de los menas. 6.000 euros al mes. Oiga, pues por lo pronto, fuera todas las ONGs, que se encargue el Estado. ¿Que tenemos 6.000 menas? Oiga, se les mete en centros vigilados por el Ejército, por la Guardia Civil, y convenientemente alojados y convenientemente nutridos, y de los que no puedan salir para crear ningún problema de inseguridad. Y que no cobre un euro ni una ONG. Verás cómo se acaba el problema de los menas rápidamente. Creo que es en Dinamarca, ¿no? Han hecho simplemente una cosa que se llama, lo que comentaba otro día aquí, la ley de la joyería, popularmente se conoce así, para los que vienen de fuera. Y es simplemente que si tú quieres entrar en el país, las autoridades te registran de arriba abajo y te quitan todo objeto de valor. ¿Por qué? Para que pagues tu estancia, ¿no? Claro, para pagar los gastos de tu estancia. Claro. Que vienes con dinero, trae el dinero para acá, te vamos a buscar alojamiento, comida y tal, no necesitas dinero. ¿El dinero para qué? Para pagar los gastos. Simplemente esa medida ha producido un efecto disuasorio enorme. Es decir, ha desincentivado el hecho de que quieran ir a Dinamarca. Es decir, ahora buscan otros destinos, ¿no? Porque se ha corrido la voz, oye, que llegas y te dejan en pelotas, con perdón. Y entonces, claro, y luego te dejan en un sitio y de ahí pues tienes que hacer lo que te vayan diciendo. Entonces esto no nos interesa. Y en España no se hace. No se hace nada. ¿Por qué no se hace nada? Primero, al contrario, en España lo que se está haciendo es fomentar el efecto llamada, porque además durante estas semanas que ya se ha aprobado ese reparto de menas, se ha incrementado el número de inmigrantes ilegales que han llegado a Canarias, que eso también lo hemos contado en Gaceta con Rubén Pulido. Así que ya se está fomentando aún más ese efecto llamada. No es que no se tomen medidas
para restringir la llegada de esos inmigrantes o esa invasión migratoria. Es que se fomenta, o sea, con medidas medio millón como estas. de regularizaciones, ¿no? Es decir, que yo entiendo que cuando no haces la política que tienes que hacer y te desentiendes completamente, se te va llenando de irregulares, claro. Entonces, en un momento dado, pues tendrás que tomar... No puedes tener toda esa gente irregular, o la echas o la regularizas. Claro, te has metido en un follón tú solo de 3 pares de narices. Pero claro, el efecto llamada, es decir, en España puedes entrar legalmente, que pasado un tiempo, si consigues resistir, te vas a convertir te van a regularizar. Claro, es un efecto llamada brutal. A mí lo que yo lo insisto, es decir, es que en España todos los problemas, todos, los económicos, los de sanidad, los de la educación, enseñanza, prefiero decir enseñanza, nadie, es decir, prácticamente nadie está proponiendo medidas. Es decir, no hay un trabajo político. Estamos hablando todo el día de las tonterías que quiere la izquierda, pero nadie está haciendo nada. La inmigración es otro problema más que en política está completamente desatendido. ¿Cuál es el plan de Núñez Feijóo respecto de la inmigración? ¿Tiene un plan? ¿Lo sabe alguien? Yo es que no lo conozco. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted y qué dicen nuestros oyentes? Muy bien, don Luis, pues le traigo la respuesta, no a la pregunta que formulaba don Javier Venegas, porque yo tampoco tengo la respuesta, sino a la libre encuesta que lanzábamos esta mañana, que era ¿quién cree que será el nuevo contrincante de Donald Trump en la carrera presidencial de los Estados Unidos? Jesús. Gracias. Es que es verdad que el aire acondicionado a veces nos juega estas malas pasadas. Bueno, pues opciones que dábamos que están disponibles: Kamala Harris, Michelle Obama, otro demócrata radical u otro demócrata moderado. Desde luego, don Luis, la renuncia de de Joe Biden es la noticia del día, quizás de la semana. Hay muchos de los encuestados que creen que van a seguir esa teoría que también planteaban en esta mesa, que iban a quemar a Kamala Harris, y por tanto la opción de Kamala Harris con el 45% de los votos es 45%. Es la más apoyada en nuestra libre encuesta. Fíjese usted que la opción que usted puso encima de la mesa hace tiempo, la de Michelle Obama, es la opción favorita para el 32% de los encuestados, que va a ser ella finalmente la que dispute ese puesto en la Casa Blanca a Donald Trump. Hay un 15% que apuesta por otro demócrata radical y hay un 8% que apuesta por un demócrata moderado. En cualquier caso, está por ver... O sea, veo que nuestra audiencia piensa que se impondrá el sector más radical de los demócratas. Bien poniendo directamente a Kamala Harris o bien poniendo a otro demócrata radical. En cualquier caso, como decíamos, tendremos que ver qué decide el Partido Demócrata, porque aunque Joe Biden haya señalado directamente a Kamala Harris, la decisión todavía no está tomada y tendremos que ver cómo reaccionan, ¿no? Bueno, comentarios que encuentro, por ejemplo, en el chat de Radio Libertad en YouTube. Elena López dice que Michelle Obama no puede perder contra Trump. Donald Trump, de momento ahora en las encuestas, es el candidato que, como saben ustedes, está en mejor posición para estas elecciones presidenciales de noviembre. Fernando Martín dice que en estos momentos no creo que le interese a nadie sustituir a Biden. Saben que tienen ahora muy pocas posibilidades de ganar frente a Trump. Manuel Pérez dice que va a salir Kamala Harris por la pasta, por los donantes, y es que es muy importante quién está aportando dinero a esta campaña demócrata para la Casa Blanca. Enrique Parreño Sánchez dice que lo más probable es que apoyen a Kamala sin ir a primarias. Kamala Harris es mujer y racializada, cumple los requisitos para ser candidata al Partido Demócrata. En el chat del Toro Televisión en YouTube dicen: Kamala Harris es un globo sonda, están preparando algo más grande. Esto es un mensaje que nos escribe Tierra Eñe. Pues sería posible que la utilicen de liebre para luego lanzar a otra persona. Lo que pasa es que se van a quedar sin tiempo, ¿no? O sea, tampoco queda tanto. Yo creo que lo que tenga que salir tendrá que ir hasta el final, porque como empiecen a cambiar sobre la marcha... o que sí que quemen a Kamala Harris y luego intenten, no sé, rearmar el partido para otras elecciones en un futuro con Michelle Obama. Yo creo que están intentando hacer una jugada sorpresa. Creo que yo creo que lo de Kamala Harris en principio sí, pero no descartaría que hubiera una sorpresa. Yo creo que están perdidos, ¿eh? O sea, de hecho es que ayer supimos que incluso ellos mismos, la propia Casa Blanca se enteró al parecer de la decisión de Joe Biden a través de Twitter. O sea, yo no me lo creo mucho. ¿No se lo creo, Luis? No, de hecho se rumoreaba desde el jueves-viernes que Biden iba a anunciar este fin de semana. Sí, eso es cierto, pero bueno, es lo que no eran rumores fuentes cualquiera, venían directamente de la Casa Blanca, y se había filtrado ya. Yo lo que veo es que más vale que Estados Unidos encuentre
el centro de gravedad ese de que decía Battiato, el centro de gravedad permanente, porque más no vale, ¿no? Con centro de gravedad permanente. Sí, hombre. Battiato forever. Algún otro mensaje de Twitter de la red social X, uno del sur dice que de cualquier forma será otro progresista que no traerá mejoras ni para Estados Unidos ni para Europa, ni siquiera para el resto de países aliados. Y termino con un comentario de Manuda64 que nos deja en X. Dice: ¿somos acaso una colonia de Estados Unidos? ¿Realmente es una noticia la renuncia de Biden? La noticia es lo contrario, cómo la supuesta nación más poderosa del mundo puede tener un títere de presidente, no en este momento, sino desde su elección. Esto es señal de que los presidentes pintan poco. No estoy de acuerdo. Este presidente pinta poco. Trump pintó poco porque no supo tomar el control del Estado profundo, pero aún así hizo muchas cosas, y desde luego los presidentes anteriores, hombre, tienen limitaciones por todos los intereses, lobbies y demás, pero pintan y bastante. O sea, un presidente de un estilo o de otro te marca un rumbo completamente diferente a Estados Unidos. Ahora, que este presidente ha sido un títere, sí, pero yo lo que me pregunto es ¿de quién exactamente? ¿De su mujer? No lo creo. Pobre Jill. Bueno, muchísimas gracias, doña Rebeca Crespo. Gracias, todo un placer. Luis, igualmente. Muchísimas gracias, don Gracias, Javier Luis. Venegas. También todo un placer. Gracias, doña Carmen, por traernos la voz de los oyentes. Y nada, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y nos vamos a rematar el programa. El Toro TV también es Radio Libertad.